foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Estamos en el Faradio abriendo la ventana de la energía del cambio, que es la sección que hacemos siempre de la mano de Solabria, que es la cooperativa comercializadora de energías renovables en Cantabria. Y en esta ocasión nos acercamos hasta una asociación que cumple nada menos que 40 años, que es la Asociación Ecologista ARCA, y tenemos con nosotros a uno de sus representantes, que es Carlos García. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, gracias. Pues encantados de tenerte con nosotros, que no es la primera vez que hablamos contigo, pero ya hacía bastante tiempo que no charlábamos un poco contigo, Carlos. Y bueno, yo creo que la primera pregunta es un poco obligada. 40 años de trayectoria, siendo una asociación de las que tiene que ir navegando un poco por su cuenta, con lo que eso cuesta en cuanto a tener gente implicada dentro que se preocupe de qué cosas suceden en el territorio de Cantabria, cómo se puede defender mejor el territorio de Cantabria. ¿Cómo explicarías tú 40 años de ARCA? Lo explicaría por la fórmula inicial, que la tuvimos muy clara, se fundó en el año 1984, que es la independencia económica, política, ideológica, es el rigor, la objetividad en aquellas cuestiones que planteamos o campañas que hacemos, dando siempre alternativas y alternativas ilusionantes, y en la constancia inteligente. Esa frescura, esa independencia, mantiene nuestra energía fresca y lista para actuar en defensa de todos, porque lo que defendemos es el territorio, el medio ambiente, lo que afecta a todo tipo de clases sociales o condiciones económicas de los habitantes, ¿no? Entonces, trabajamos para la gente, somos gente voluntaria que en nuestros ratos libres dedicamos nuestra energía, nuestras capacidades en trabajar para lo que es común a todos, el territorio, el medio natural, el medio ambiente de Cantabria. Yo creo que es la fórmula la que nos ha mantenido así y después de 40 años seguimos siendo referentes. Bueno, y habéis sido una asociación que ha tenido que litigar muchas veces con instituciones precisamente por tratar de defender el territorio de algunas actuaciones que no os parecían buena idea. ¿Cómo es lo de litigar con la administración? Me imagino que muy cansado, ¿no? Todo es aprender. Yo cuando empezó ARCA, los 10 primeros años o los 8 primeros años, pues prácticamente cualquier litigio, exceptuando algunos muy evidentes, como era, pues no ganábamos nada, porque lógicamente nuestra experiencia era nula en estos asuntos. Pero cuando la línea se va afianzando, cuando se ve la independencia y la honestidad de nuestros objetivos, más gente se va incorporando y entonces pues llega un momento donde se incorpora gente con capacidades pues en muchos campos y entonces tu capacidad de litigio aumenta mucho más, ¿no? Yo siempre recuerdo aquella campaña de la playa de la Arena en el año junio de 1992, ya hace mucho tiempo, donde se envió a más de cerca de 30 voluntarios a la cárcel por defender el que no se urbanizara una zona costera pues muy agreste y muy bien conservada. Recibimos llamadas de toda España de gabinetes jurídicos ofreciéndose gratuitamente para trabajar para nosotros. Es decir, la gente acaba descubriendo. Y en ese sentido, pues hemos avanzado diríamos que pleitear contra la administración. Lamentablemente para nosotros y para la administración no era nada difícil, porque acostumbrados a hacer las cosas de cualquier manera, cometían muchos fallos, ¿vale? Ahora, la determinación, bueno, pues total, porque lo que la administración tiene que hacer es precisamente, en el caso de Cantabria lo decimos, hacer las cosas ordenando el territorio y no a expensas de destrozarlo, ¿no? Y ponemos un ejemplo muy gráfico. No hay crisis a Francia, donde evidentemente se ve que está todo mucho mejor, o a Gran Bretaña o a Alemania. Lo tenemos en Asturias. Asturias, desde el año 1983, la misma época en que Cantabria estrena su autonomía, declara 500 metros de protección costera e impide construir en suelo rústico, por ejemplo. ¿Eso qué significa? ¿Que son ecologistas? No, que son normales, que tienen sentido común. Entonces, esta minusvalía cántabra, consistente en tener la desgracia de tener unos políticos en la administración y una serie de técnicos por ahí pululando de la vieja escuela, que no aprecian al territorio y que quieren hacer las cosas
y no hacerlas bien. O sea, aquí hay sitio para todo. Puede ser carreteras, autovías, polígonos industriales, casas, pero si tú me das bien, no me pongas las casas en la costa, los polígonos industriales eólicos en las montañas y los suelos fértiles destinados a la actividad agropecuaria o forestal, destinarlo a chalés. O sea, todo al revés. Improvisación, falta de planificación y prepotencia y orgullo de, bueno, aquí mandamos nosotros, Cantabria es nuestro reino y hacemos lo que nos da la gana. Entonces, claro, esa indignación nos lleva a enfrentarnos todas las veces que haga falta. Porque no estamos reclamando la normalidad, no algo. Nosotros nacemos con el bosque cántabro y nacemos con la protección del acebo, del oso, del urogallo, de las masas. Esa es nuestra vocación, la naturaleza. Y nuestros políticos nos han obligado a actuar en el campo del urbanismo, pero el problema son ellos. Han empezado, pues la autonomía se suponía que era para mejorar la ordenación del territorio. No, la han empeorado y la siguen empeorando. Y las generaciones de jóvenes políticos peor. Eso es lo más decepcionante. Bueno, la próxima semana, un poco como celebración de este aniversario de Arca, allí en la sede que tenéis en la calle Francisco de Quevedo 21 de Santander, vais a hacer una serie de charlas y una de ellas la vas a dar precisamente tú. Esa no será la primera es el lunes 2, la tuya es el martes 3 y precisamente para hablar de lo que ha pasado con el litoral de Cantabria, ¿no? Creo que te vas a circunscribir más a la época de 1985 a 2004, que seguramente es la época, digamos, de mayor agresión hacia el litoral, ¿no? Sí, lo hago porque en el 2004 sucedió un hecho en política territorial relevante en Cantabria, que es que se hizo el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria. Y por tanto marca una relación distinta. El Plan de Ordenación del Litoral, tras la presión de cerca de 20 años, establece a los ayuntamientos, mira, hacia la costa no, si hay que construir hay que hacerlo. Entonces marca ese referente. No es que sea un buen plan, si comparamos con Asturias, no es tan claro. Hay muchas modificaciones, hay muchos ataques de alcaldes poderosos, hay muchos cambios de zona, en algunas zonas protegidas pasan a ser construibles, en fin, hay bastante trampa en ese plan, pero bueno, al menos es una figura que ha marcado un hito, es decir, bueno, hay que pensar en no expansiones hacia la costa. La manifestación que hubo en Loredo hace un año, mayo del año pasado, me decía una antigua militante, Carlos, estamos como en el año 1981, o sea, hemos retrocedido, ¿no? Estamos como en la época de la transición, donde no había autonomía. Y sí, parece que estamos ahí. El caso es que en el año 84-85 las campañas fueron destinadas al bosque cántabro, como he dicho antes, al acebo, al urogallo, en defensa del oso, de la cordillera, de las aves insectívoras, de las zonas húmedas. Empezamos luchando en defensa de las zonas húmedas, por ejemplo, las Medianas de Santoña, consiguiendo en el año 88 la condena del Reino de España y la declaración de parque natural, juntamente con la SEO. Colaboramos las dos asociaciones y conseguimos una victoria que fue pues, muy relevante y cambió por completo las expectativas de especulación que había por la zona, ¿no? Tuvimos también otra en Escalante, en San Vicente de la Barquera, por ocupación de marisma. Los alcaldes rellenaban marisma y hacían campos, pabellones polideportivos o lo que sea, ¿no? Y en el año 86, por ejemplo, las marismas del Joyel, que también iban a rellenar las marismas del Joyel, que ahora son una maravilla y con un molino de marea que se abre a los turistas y al público, 300 viviendas. Bueno, pues también esas Victorias, o la máxima Victoria, que era urbanizable, es decir, burradas de ese tipo es lo que había. Conseguimos también que no se deteriorara, aunque las zonas de Noja alrededor de la marisma están todas construidas, pero por lo menos las marismas se salvó. Hubo que hacer lo mismo con Somo Loredo, donde las extracciones de arena eran masivas para la construcción y se llevaron pues más de la mitad de las dunas. Y con las movilizaciones famosas de Somo Loredo y de Ollambre, que decir que eso marcó un hito a nivel histórico, porque se presenta un movimiento ecologista perfectamente ensamblado, orquestado, con capacidad de estrategia y de influir y de ganar a la administración y a los poderes mediáticos y a los poderes, sobre todo, financieros e inmobiliarios, ¿vale? Y así. Entonces, diríamos que Ollambre marca un hito de la sociedad cántabra en el que Arca estuvo muy implicada, pero no fue la única. Arca no hubiera podido hacer eso sin la plataforma en defensa del litoral de Cantabria, que nos aglutinaba un montón de grupos que todavía siguen por ahí.
Y después tuvimos una época de acciones testimoniales para evitar lo que estábamos viendo, que era el desparrame de construcciones por la costa, y culminó lo que fue la campaña de la Playa de la Arena, ¿no? Estábamos viendo lo que pasaba en Noja, lo que pasaba en Castro, la autovía se había abierto con el País Vasco, la amenaza de llenar de casas toda la costa e incluso seguir por Llanes hacia Asturias. Ellos resistieron, como me echó en cara a mí un exconsejero del gobierno asturiano, cuando yo le decía, bueno, es que la presión inmobiliaria, los vascos, sí, pero nosotros las tuvimos y las aguantamos, como diciendo, vosotros estabais listos para ceder, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía ese reproche hay que hacérselo a nuestros cargos públicos, que están a otra cosa, ¿no? La campaña de Playa de la Arena significó un hito en cuanto que por primera vez tuvimos una repercusión nacional continua, o sea, porque aquel mes fue impresionante, llegó incluso las preguntas a las Cortes de Madrid, qué estaba pasando en Cantabria, donde se ve encarcelado un montón de activistas jóvenes por defender el litoral. Se descubrió que aquello era ilegal y anulamos el Plan General de Arnuero. O sea, en cuestión de un mes de estar en la cárcel pasamos al alcalde queriendo negociar, porque le habíamos unado el plan. ¿Por qué? Por ese salto que dimos de incorporar gente con altas capacidades jurídicas, urbanísticas, que apoyaban nuestra lucha, ¿no? Y desde entonces, pues, tanto en Argoños como en Piélagos, especialmente, pues hemos ganado y hemos logrado parar 850 viviendas hechas legalmente, con todo el problema de los derribos, que nos han intentado enredar y desprestigiar como si nosotros fuéramos los responsables. Y bueno, ya todo el mundo sabe que no ha sido así. O sea, no ha sido así porque en algunos alcaldes, como el de Arnuero, rápidamente negoció, es decir, se cumple la ley, se tiran las 140 y se hacen en otro lado y no pasa nada, o en Piélago se tiró el cuco y no pasó nada. Es decir, si tú cumples la ley, el acuerdo. Ahora, si no quieres cumplir la ley, quieres haciendo lo que te da la gana, porque aquí el que mandas eres tú, que eres muy poderoso y la ley no existe para ti, bueno, pues entonces vienen estas trampas en las cuales están los tres grandes partidos implicados, el PP por actor, el PRC cómplice y el PSOE cómplice silencioso, ¿no? A partir del 2004 la problemática disminuyó, por eso hemos dicho 85 del 2004, pero se ven ataques a ese plan por parte de algunos ayuntamientos, por ejemplo, Ribamontana al Mar, que es una zona cerca del Angre que era de protección litoral, en plena pandemia la cambia y la hace urbanizable. O sea, ese tipo de chapuzas, de trampas, denota que en el poder local hay una amenaza constante de que esa ley se vaya devaluando. Cuando lo que tenía que hacer era mejorarse, era ampliarse. Es decir, seamos como los asturianos, seamos claros. Pongamos 500 metros y se acabó. No. Entonces yo, en este sentido, vemos unas instituciones demasiado complacientes y unos políticos que parece que trabajan para el sector inmobiliario y financiero, no para Cantabria. En el caso de las sentencias de derribo, si me quiero poner en el lugar de alguien que busca una vivienda y que en la búsqueda ve que se está construyendo algo cerca del litoral, pero que es algo que se puede comprar, se compra y luego hay una sentencia de derribo, claro, al final, ¿de qué sirve si hay una sentencia judicial pero que tarda décadas en cumplirse? Porque eso no deja de hacer daño al litoral, pero además también perjudica a quien legítimamente compró algo que se estaba construyendo. Son más víctimas. Estamos afectados en lo que es la lesión al paisaje de nuestra tierra y ellos están afectados en su dinero, en su vida e incluso en su salud, porque hay gente que ha sentido muy mal y hay incluso gente que ha ido falleciendo porque el pleito se alarga, son mayores. Bueno, por tanto, se trata de un timo triple, ¿no? Nosotros ya desde la época de Somo, desde el año 85, poníamos folletos y pasquines y la prensa los recogía de que cuidado con comprar las viviendas que estaban construyendo en zonas ilegales porque íbamos a mantener la presión y que pedíamos a la gente que no las comprara. Incluso llegó a llamar un constructor alarmado de que no vendía casas porque nosotros estábamos diciendo que íbamos a recurrirlo. Esto hicimos lo mismo en Arnueros y en Piélagos. La respuesta de los responsables, es decir, los alcaldes, los concejales, de los miembros del gobierno, en ese momento sería el consejero, fue la arrogancia y la soberbia. Ni usted no tiene ni idea,
aquí se hace lo que yo digo, vosotros no hagáis caso, nada, no saben lo que dicen. Bueno, pues ahora el resultado es este. Bien, ¿quiénes son los responsables? Bueno, pues son ellos, Por tanto, no se pervierta la historia. O sea, por pervertir la historia, echar la culpa al denunciante. No, oiga, vas del delincuente, del que ha delinquido. Entonces hay que buscar a aquellos alcaldes y concejales que votaron y aquellos técnicos que firmaron que esas construcciones eran legales, porque no lo eran. Nosotros nos lo dijimos. Y además dijimos que íbamos a continuar. ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Y qué es eso de andar pleiteando contra Arca para intentar no cumplir las sentencias de derribo con dinero público? O sea, el dinero público está para preservar, para arropar las ilegalidades de tus colegas concejales de tu partido o de otro, o del alcalde o del consejero. Para eso está el dinero público. ¿Por qué no afrontas la realidad como han hecho el alcalde de Arnuero o como se sucedió en el Cuco? Oiga, pues sí, señor, esto es ilegal, pues lo tiramos y nosotros ahí somos inmensamente flexibles. Porque esas casas, por ejemplo, se están haciendo ahora, pero todavía hay edificios en pie. No decimos, hágase ya. No, bueno, pues hay que esperar unos años, se espera. Pero tiene que entrar por el acatamiento de las sentencias. No hay otra salida en un Estado de Derecho. Y bueno, pues hay unas inercias caciquiles, y esto sí parece que la gente nos lo dice en los actos que hacemos. Bueno, es que Cantabria tiene una estructura caciquil. La habrá en todas las comunidades, pero esta que es pequeña parece que es más fuerte. En el cual el favor, hoy por ti, mañana por mí, y los intereses particulares y locales se colocan por encima. O sea, así decía un ayuntamiento como el de Ribamontal al Mar, el señor alcalde lleva 40 años ahí, ¿no? ¿Qué hacen tantos manifestantes de Cantabria, de otros ayuntamientos, viniendo aquí a manifestarse? Como diciendo, oye, este es mi reino, este es mi feudo, aquí mando yo. Bueno, pues esa concepción es la que hay en la Asamblea Regional. No se atreven a ir contra los alcaldes mandan más que un consejero y los alcaldes tienen sus redes de favores y de clientes y hacen lo que les da la gana. Por eso no hay ningún plan que prospere, porque es antiplan, es anticomunitario. Bueno, esa manifestación en Loredo de miles de personas fue porque de repente se hizo un anuncio e incluso se puso el nombre de Ibiza del Norte a un proyecto precisamente para construir allí en Ribamontana al Mar, que incluía viviendas solamente para uso turístico, campo de golf y bueno, una cosa como que iba a ser muy maravillosa para pasar allí un verano, pero claro, sin tener en cuenta nada del lugar donde se quiere hacer, ¿no? Hombre, muy maravillosa depende para quién, para el cliente del Mediterráneo. Pues nosotros ya en el año 88 presentamos con mucho éxito cómo está diseñada la costa en Gran Bretaña con un clima y un paisaje similar al nuestro, en Cornwall, en Gales, demás, y tuvo un éxito enorme. Nos llamaron hasta de Canarias para presentarlo ahí, para intentar salvar lo que les queda, ¿no? Y aquí pues fue un éxito muy grande. En Asturias también, se nos llamó de muchos ayuntamientos asturianos y en Cantabria también. Bueno, ¿qué han copiado de eso? Pues nuestros políticos están en contra. O sea, nosotros estamos en un lado del río y ellos en el lado contrario. Nosotros hemos estado siempre con el territorio, con el paisaje, con la naturaleza. Ellos han estado con el hormigón y el asfalto. O sea, en ninguna, las tres ideologías dominantes, ¿no? Entonces, eso es una desgracia que tenemos en esta comunidad. Mira, Navarra no está así, País Vasco tampoco está así, Asturias tampoco está así, es Cantabria. Y de hecho el propio Tribunal Supremo ha llamado al capítulo y al orden representante en su época del gobierno, que era el señor Mediavilla, que estuvo en el último pleito que tuvimos, y dice, oiga, ¿pero qué pasa en Cantabria? Ustedes no se han dado cuenta de lo que tienen que hacer es cumplir la sentencia, porque llevan ya 20 años haciendo trampas legales, trucos legales, que saben ustedes que no ganar tiempo. Y bueno, pues alguien decía, es que hay que negociar con Arca. ¿Qué vas a negociar con Arca? Está todo negociado, tira las casas y ya está, y protege el territorio. Pues la insistencia de que eso que se tire, lo que construyó se tire, es aquel mito que muchos políticos han repetido de lo que se construye no se tira. No, pues no va a ser así. Lo que se construye mal se tira. Y me vas a ordenar el territorio mejor. Eso no lo voy a hacer. No solo no te voy a construir en la costa, te voy a construir en los prados y en los pueblos. Y si me apuras, hasta en las montañas. Pero claro, esa es la deriva involutiva que padecemos, y por lo que esta activista decía, estamos peor, estamos como el año 81. Sí, esa es la situación. Bueno, vamos a mirar a lo que es toda la agenda que tiene Arca para la próxima semana. Las charlas empiezan el lunes, creo que son todas a las 7 de la tarde, ¿no? Bueno, a las 7 empieza a venir la gente porque
lo que queremos es generar un ambiente no de ponencia y de preguntas y demás, sino un ambiente distendido, coloquial, donde la gente pues mire fotos, pregunte cosas, nos haga preguntas, echarle. Es una jornada pues muy coloquial. Y, lógicamente, para que no sea todo eso, pues ponemos un tema central que sea objeto de concentración, y a partir de ese tema, cada día la gente puede preguntar de ese tema o de otros, ¿no? Ujú. Entonces empiezan a las 7:30. Digamos que hombre, nos hubiera gustado estar todo el día abiertos, es decir, mañana y tarde, pero no parece práctico por los horarios de la gente. Decir, bueno, pues vamos a abrir de 7 a 9:30 o 10 de la noche, donde la gente pues haga preguntas, se entere, tome contacto con nosotros, y una serie de ponentes que centren un poco la atención en torno a temas importantes de la asociación, ¿no? Uh-huh. El primero es el de cómo, pues es una cosa curiosa que mucha gente pues, le puede interesar, cómo se fundó Arca y quién inicia este proyecto, ¿no? Y con qué objetivos. Bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante, y sobre todo la fórmula, ¿no? Y hacer un sentido homenaje a nuestro primer presidente, que fue Jesús Garzón, un gigante en la conservación en toda España, que fue presidente nuestro ausente, porque en aquella época tuvo un alto cargo como consejero o director de Medio Ambiente de Extremadura, duró un año, pero bueno, estuvo con numerosos proyectos que son muy conocidos, la Transhumancia y la fundación, el Parque de Monfragüe en Extremadura y demás, ¿no? Y siendo presidente hasta el 92, ¿no? Y una figura muy relevante, que fue la persona que más marcó a nuestra asociación y que nos enseñó a todos, y que es una persona con mucha proyección a nivel regional, a nivel de Cantabria, que es César Blanco Rivas. César Blanco, que lamentablemente falleció jovencito, apenas con 30 años, en un accidente de montaña en plena investigación de oso pardo. Y bueno, César fue la persona que marcó la línea que Arca tiene actualmente, ¿no? Lo que he dicho. Y pues un homenaje especial a la gente que ha desaparecido también este año, como Orestes Cendreros, aparte de Jesús Garzón o Isabel Tejerina. Es decir, Uh-huh. que nos enseñó a ir por los barrios y a concienciar a la ciudadanía al final, ¿no? En nuestras campañas de ecología urbana. Todos los años ponemos a alguien, es lo que tiene que tener 40 años, tienes gente de distintas generaciones. Claro. Bueno, eso va a ser el primer día. El segundo ya os he explicado un poquito. Uh-huh. ¿Qué es el tuyo? Sí. El tercero es muy nuestro, porque fuimos un grupo que ya a los pocos años empezamos a plantear cuestiones de urbanismo. Por ejemplo, todo este problema de la vivienda que se dice ahora, bueno, este plan nosotros lo planteamos ya en el 86, cuando descubrimos en Holanda, pues, gracias al profesor Ureña, a la Universidad de Cantabria, que nos enseñó a hacer estos trabajos, descubrimos que en Ámsterdam pues, que había un porcentaje de vivienda social enorme, donde hoy en día existe por apenas pues 300 o 400 euros al mes, con unos salarios de 3.000, puedes tener una casa indefinidamente de propiedad pública y alquiler social, incluso con derecho a herencia. O sea, puedes quedarte ahí toda tu vida, ¿no? Entonces empezamos a ver que en Europa se había solucionado, se había destensionado el mercado de la vivienda mediante estos parques públicos, ¿no? En Suecia, en Alemania, en Austria, y ya entonces planteamos esa alternativa aquí. Estoy hablando del año 1986. Y la evidencia era tan grande que incluso un partido que era el Centro Democrático, el partido de CDS de Suárez, sí, iba a plantear con sus concejales la creación de un Santander para hacer vivienda pública de alquiler social. O sea, no lo hacía el PSOE o no lo hacía un partido de izquierda, lo hacía un partido de centro, ¿no? ¿Por qué no se continuó con esa dinámica? Porque nosotros, una asociación ecologista, nos veíamos desbordados y nos parecía que era un tema más propio de colegios profesionales, colegios de arquitectos o de partidos políticos. Por tanto, tuvimos que centrarnos en la creación de naturaleza en la ciudad, lo que fue los corredores verdes y el Gran Parque de las Llamas, ¿vale? O, por ejemplo, colaborar de una manera importante en el Parque de la Viesca, en Torrelavega, donde les dimos el referente, ¿no? Pues eso que vosotros proponéis lo tenemos ya. Pues muy bien, vamos a luchar para que sea un parque. Entonces, fue una pena, porque ya si nos hubiéramos puesto a trabajar por el tema de la vivienda, pues nos hubiéramos desviado de otros temas, ¿no? Y ahí vemos como la sociedad echase en falta una sociedad participativa, asociativa,
que tenga un tejido social que pueda sacar adelante los intereses generales. Oye, nosotros podemos lo que podemos. Y entonces lo que veremos ahí será pues algo actualizado, porque Antonio Cenilla ha estado de asesor de que fue el último concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Santander, que fue Javier Ceruti, anterior, y entonces él pues tiene muy fresco todos los trabajos que han hecho, donde han plasmado fielmente muchas de los enfoques de Arca, así como de la plataforma DEVA o de otras plataformas vecinales que han peleado a lo largo de 10 años. Y entonces pues ellos lo han recogido. Por tanto, nuestra experiencia y nuestras propuestas están mucho ahí, ¿no? Sobre la nueva ley del suelo es la amenaza actual. Si en los años 80-90 era el litoral, bueno, pues ahora es a todo. Se acabó. Se construye por todos los prados, las mieses, ¿no? Y vamos a tener la visión de un experto en arqueología, pero que además es vecino de un pueblo de montaña e integrado en el concejo y implicado en la vida pública de lo que es ser vecino rural de un pueblo de montaña a tope, ¿no? Entonces, a ver esa visión. Y el viernes vendrá un tema muy polémico, un tema, vamos a decir, emblemático, pero emblemático de por siglos, porque se trata de hablar del maligno, ni más ni menos que del lobo. Es el maligno. Bueno, entonces vamos a escuchar la exposición de Alberto Fernández, que estuvo, pues, es una persona que es doctor en biología y también es investigador en la Estación Biológica de Doñana. Cuando Arca nació, ya este hombre era joven, pero destacaba por sus investigaciones. Y bueno, pues vamos a escuchar y seguramente habrá polémica y opiniones en contra, a favor, y bueno, nuestra experiencia es que siempre que nos hemos reunido con los ganaderos ha habido acuerdo prácticamente. Sí, tenemos una visión muy, muy flexible, muy realista. También los ganaderos han ido cambiando, vemos gente más joven que no cuestiona que el lobo tenga que existir, pero lógicamente no se puede acogotar en exceso a un sector productivo ni llegar a excesos de que genere pues un daño para la propia especie, porque como en represalia la gente empieza a hacer cosas que pueden poner en peligro supervivencia y la de otras especies, ¿no? Y después el sábado pues tenemos un paseo por la playa de la Arena, que fue nuestro referente, sencillito, de un par de horas así, paseo, no marcha, para recordar lo que fue el punto de inflexión, la primera vez que el grupo consiguió saltar por sí solo a nivel nacional y parar un plan urbanístico. A partir de entonces ya hemos parado varios, pero fue la... Bueno, pues eso es una programación muy amplia. Yo diría que lo mejor lo dejéis para el final, porque, hombre, darse un paseo por el litoral, por la playa de la Arena, pues desde luego que es una auténtica chulada. Así que, bueno, lo podemos resumir en que es una agenda de defensa de muchas cosas, ¿no? Del territorio en general, del litoral, de los espacios naturales, de la biodiversidad, hablando, por ejemplo, del tema del lobo, así que una semana súper interesante. Y para terminar, Carlos, ¿cómo crees que pueden ser los próximos 40 años de Arca? No lo sé, solo existe el presente y el mejor futuro es el que se edifica en el presente. Es decir, cuando llegamos, yo he visto por ahí 5 años, 10 años, ay, fíjate, 10 años. No, eso es secundario. El mejor futuro se hace en el presente. Desde luego. Y además nadie tiene el transitorio y todo es impermanente, todo fluye, todo pasa. Bueno, pues nosotros mantenemos nuestra línea y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Si nuestros políticos ordenaran el territorio, pues nosotros nos dedicaremos más a temas forestales o con maderistas o planificación forestal o tema de biodiversidad o al mundo rural, es decir, que es nuestra vocación, donde venimos, ¿no? Pero pues, mientras estas agresiones existan, tendremos que priorizar las agresiones mayores, que es el mal uso y el destrozo del territorio. Pues Carlos García, de la Asociación Ecologista Arca, ha sido un placer volver a charlar contigo. Muchas gracias por atender la llamada del Faradío. Pues gracias y el placer es también para mí. Muy bien. Un abrazo. Hasta siempre, un abrazo.